En marzo de 1968, el Océano Pacífico se convirtió en escenario de un misterio que marcaría para siempre la historia naval de la Guerra Fría. El submarino soviético K-129, un buque diésel eléctrico del proyecto 629, armado con misiles nucleares R-21, partió desde su base en Kamchatka con 98 hombres a bordo. Su misión era patrullar las vastas aguas del Pacífico Norte y garantizar la capacidad de respuesta nuclear soviética en caso de conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, el 8 de marzo desapareció sin dejar rastro. 3 días después, la red de sensores submarinos estadounidenses SOSUS registró un extraño ruido. Una implosión a miles de metros de profundidad, al noroeste de Hawái. Para los soviéticos, el silencio del K-129 fue un golpe devastador. Para los estadounidenses, la señal de que algo mucho más grande estaba por comenzar. La pérdida del K-129 no era solo una tragedia humana, sino un terremoto estratégico. En sus compartimentos descansaban 3 misiles balísticos con cabezas nucleares, torpedos de combate y, lo más sensible, los códigos de comunicación de la flota soviética. La posibilidad de que ese arsenal y esos secretos cayeran en manos enemigas aterrorizaba al alto mando de Moscú. Admitir el hundimiento significaba exponer vulnerabilidad en plena carrera nuclear, y por eso el Kremlin guardó silencio, mientras enviaba buques en misiones de búsqueda infructuosas. En Washington, en cambio, la noticia fue interpretada como una oportunidad única. Si lograban recuperar aunque fuera parte de los restos, Estados Unidos podría acceder al corazón mismo de la tecnología naval soviética y dar un salto crucial en la superioridad estratégica submarina. La vida a bordo del K-129 era un reflejo del sacrificio extremo al que se sometían los marineros soviéticos. Los submarinos diésel eléctricos eran claustrofóbicos y agotadores. Camarotes mínimos compartidos por varios hombres, aire saturado de diésel, turnos interminables de guardia y un frío insoportable en inmersión que se contraponía al calor sofocante en superficie. La tripulación apenas dormía en literas calientes, relevándose unos a otros para descansar en espacios estrechos y húmedos. La comida, enlatada y rancia con el paso de los días, se sumaba a la presión psicológica de saber que cada crujido metálico podía anunciar una falla mortal. Aquellos 98 marinos navegaban en condiciones que exigían tanto del cuerpo como del espíritu, enfrentándose al océano y a la tensión constante de una guerra que nunca descansaba. Las causas del hundimiento del K-129 se convirtieron en un rompecabezas para el que nunca hubo una única respuesta. Una de las teorías más extendidas sugiere que un fallo en el sistema de lanzamiento de misiles provocó una explosión interna que partió al submarino en cuestión de segundos. Otra hipótesis, más polémica, señala a una posible colisión con el USS Swordfish, un submarino nuclear estadounidense que días después apareció en Japón con daños en el periscopio y en la vela. Washington negó cualquier implicación, pero el misterio alimentó sospechas en Moscú, que acusó en secreto a Estados Unidos de haber estado implicado. Lo cierto es que, en el fondo del océano, reposaban secretos que ninguna potencia estaba dispuesta a ignorar. Para la CIA, la desaparición del K-129 representó la oportunidad más audaz de toda la Guerra Fría. Organizar una operación clandestina para recuperar el submarino del fondo del Pacífico. Nació así el proyecto Azorian, una misión que parecía extraída de la ciencia ficción. La idea era construir una gigantesca nave civil, aparentemente diseñada para la minería en aguas profundas, equipada con un brazo mecánico capaz de levantar miles de toneladas desde más de 5.000 metros bajo el mar. El reto era monumental: trabajar en secreto, burlar la vigilancia soviética y ejecutar una operación de precisión a una profundidad jamás alcanzada por el hombre. Con la colaboración de Howard Hughes y su falsa empresa de exploración marina, Estados Unidos inició el plan que marcaría un antes y un después en el espionaje naval. El proyecto Azorian fue uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. Para disfrazar la operación, la CIA recurrió al multimillonario Howard Hughes, cuya imagen de excéntrico visionario
encajaba con la coartada perfecta, una supuesta expedición privada para extraer minerales del lecho marino. Así nació el Hughes Glomar Explorer, un buque descomunal que ocultaba bajo su estructura un sistema de garras diseñado para capturar los restos del K-129. La magnitud del proyecto fue colosal. Cientos de ingenieros trabajaron en silencio, mientras la prensa celebraba el supuesto avance tecnológico de la minería oceánica. En realidad, lo que se preparaba era un golpe maestro de inteligencia que, si se lograba, pondría en manos de Estados Unidos los mayores secretos navales de la URSS, alterando el equilibrio estratégico del mundo. La construcción del Hughes Glomar Explorer se convirtió en una hazaña de ingeniería sin precedentes. El buque, de más de 60.000 toneladas, fue diseñado para operar en aguas del Pacífico Norte, soportando tormentas, corrientes y presiones extremas. En su interior albergaba un pozo central de perforación, modificado para ocultar el gigantesco sistema de garras, conocido como Clementine, capaz de descender más de 5 kilómetros y sujetar los restos del submarino. La operación requería una precisión quirúrgica. Cualquier error en el alineamiento significaría perder el objetivo para siempre. Mientras tanto, los soviéticos desconocían por completo que, bajo la fachada de una misión científica, Estados Unidos se preparaba para robarles una parte vital de su arsenal hundido en las profundidades. En 1974, tras años de preparación, el Glomar Explorer se dirigió hacia la zona donde el Soyuz había detectado la implosión del K-129. La tensión era máxima. La CIA sabía que buques soviéticos patrullaban constantemente esas aguas, y cualquier sospecha podía provocar un incidente internacional de consecuencias imprevisibles. Una vez en el lugar, el Clementine descendió lentamente hacia la oscuridad abisal. Las cámaras mostraban un paisaje fantasmagórico, donde finalmente apareció la silueta retorcida del K-129, partido en 3 secciones. Los restos descansaban en silencio, rodeados de peces abisales y polvo marino. La tripulación del Glomar Explorer comprendió que estaban a punto de intentar lo imposible: arrancar del fondo del océano un secreto que Moscú jamás sospechaba que pudiera ser alcanzado. El proceso de recuperación fue una lucha contra la física y contra el tiempo. Las garras mecánicas descendieron para atrapar la sección delantera del submarino, la que contenía los misiles y los códigos de comunicación. Durante horas interminables, el sistema levantó lentamente miles de toneladas de acero y secretos hacia la superficie. Sin embargo, la operación sufrió un desastre inesperado. A mitad de la ascensión, una parte del submarino se desprendió y cayó nuevamente al fondo, desapareciendo en la negrura eterna. La tripulación quedó devastada. Lo que habían logrado rescatar era solo una fracción del K-129. Aún así, esa fracción contenía lo suficiente para convertirse en una mina de oro para los servicios de inteligencia estadounidenses. Entre los restos recuperados se hallaron torpedos nucleares, documentos técnicos y, según informes desclasificados años más tarde, los cuerpos de 6 marineros soviéticos. Estos restos fueron enterrados en secreto con honores militares en una ceremonia grabada en vídeo, que décadas después sería entregada a Rusia como gesto de buena voluntad. El material tecnológico obtenido permitió a Estados Unidos estudiar de cerca los sistemas de armas soviéticos, mejorando sus propios diseños y tácticas. Aunque no lograron rescatar todo el submarino, el proyecto Azorian fue considerado un éxito estratégico sin precedentes, un triunfo de la audacia y la ingeniería que mostró hasta dónde podía llegar la CIA en su guerra secreta contra la URSS. El éxito parcial del proyecto Azorian no significó el fin de la intriga. La CIA sabía que, aunque no se recuperó la totalidad del K-129, lo obtenido era suficiente para alterar la balanza del espionaje naval. Sin embargo, la operación debía mantenerse en el más absoluto secreto. Un mínimo indicio podía desencadenar un escándalo diplomático sin precedentes, y los soviéticos jamás debían saber que los restos de su submarino habían sido manipulados. El silencio se convirtió en norma, y la historia oficial del Hughes Glomar Explorer siguió siendo la de una misión minera experimental. Aquella fachada, cuidadosamente diseñada,
permitió que durante años nadie sospechara que, bajo las aguas del Pacífico, se había ejecutado uno de los robos tecnológicos más audaces de la Guerra Fría. Un golpe de inteligencia sin comparación que redefiniría las operaciones encubiertas de la CIA. La URSS, por su parte, jamás dejó de buscar respuestas. Aunque oficialmente atribuían la pérdida del K-129 a un accidente mecánico, los informes internos comenzaban a señalar que algo más podía haber ocurrido. Algunos altos mandos soviéticos sospechaban que Estados Unidos había tenido algún papel en el suceso, pero no podían demostrarlo. Años después, cuando fragmentos de la verdad comenzaron a filtrarse, en Moscú se encendieron las alarmas. Si los estadounidenses habían sido capaces de localizar y levantar un submarino a 5.000 metros de profundidad, significaba que su capacidad tecnológica estaba mucho más avanzada de lo que jamás habían imaginado. Esa idea se convirtió en un fantasma constante dentro del Kremlin, alimentando la paranoia y acelerando la carrera tecnológica submarina. El silencio oficial estadounidense sobre el destino del K-129 dio origen a una política de comunicación que pasaría a la historia, el llamado Glomar Response. Cuando periodistas comenzaron a investigar los rumores sobre el buque de Hughes y su verdadera misión, la CIA acuñó una frase que se convirtió en un clásico del secretismo gubernamental: ni confirmamos ni desmentimos. Esa fórmula, diseñada para mantener el velo de misterio sobre la operación, acabaría utilizándose en décadas posteriores como respuesta oficial en temas sensibles. Lo que comenzó como una forma de ocultar el proyecto Azorian se transformó en un símbolo del hermetismo del poder, un legado indirecto de aquel intento de rescatar un submarino del abismo. A nivel técnico, lo logrado por el Glomar Explorer fue un avance sin precedentes en ingeniería oceánica. Nunca antes un artefacto humano había manipulado con tal precisión y escala objetos a 5 kilómetros de profundidad. El Clementine y sus sistemas de control se convirtieron en la antesala de la futura exploración submarina moderna, influyendo en tecnologías que décadas después serían utilizadas en perforaciones petrolíferas, rescates marítimos y misiones científicas. Paradójicamente, una operación diseñada para espiar y apropiarse de secretos soviéticos terminó acelerando avances que beneficiarían al mundo civil. La delgada línea entre espionaje y progreso tecnológico quedó difusa, demostrando cómo la Guerra Fría también impulsó la innovación de formas inesperadas. El destino final del Glomar Explorer, una vez cumplida su misión, refleja la ambigüedad de toda la operación. Durante un tiempo, siguió siendo utilizado en misiones encubiertas, pero finalmente fue reconvertido para fines comerciales y científicos. Su silueta imponente, que alguna vez ocultó uno de los mayores secretos de la Guerra Fría, pasó a navegar bajo nuevas banderas y objetivos. Para muchos, era como si el buque hubiera tenido una doble vida. Primero como herramienta de espionaje, luego como pieza de ingeniería civil. Sin embargo, en los archivos de la CIA y en la memoria de sus protagonistas, siempre quedó claro que, más allá de sus usos posteriores, el nombre del Glomar Explorer estaría eternamente ligado al misterio del K-129 y al golpe maestro del proyecto Azorian. La magnitud del proyecto Azorian fue tan colosal que incluso dentro del propio gobierno estadounidense se vivieron tensiones. El costo de la operación superó los $800 millones de la época, una cifra astronómica que rivalizaba con programas espaciales. Para justificar semejante gasto, la CIA debía prometer resultados estratégicos que cambiaran la balanza de poder. Recuperar códigos de lanzamiento, torpedos nucleares o sistemas de comunicación soviéticos era el objetivo, pero en Washington muchos dudaban de la viabilidad técnica. Sin embargo, el éxito parcial del Glomar Explorer demostró que, pese a no haberse conseguido todo, Estados Unidos había demostrado un dominio tecnológico que la URSS no podía igualar. Lo que se rescató no solo valía por la información obtenida, sino por el mensaje implícito. La supremacía norteamericana alcanzaba incluso las profundidades abisales del Pacífico. En Moscú, la pérdida del K-129 siguió siendo un tabú que jamás se discutió en público. Los familiares de los marineros muertos nunca obtuvieron respuestas claras,
y las ceremonias oficiales se limitaron a condecoraciones póstumas sin explicaciones. El secretismo soviético era tan férreo que incluso dentro de la Marina muchos ignoraban lo ocurrido realmente. Décadas después, con la apertura parcial de archivos, se supo que algunos almirantes habían sospechado del papel estadounidense, pero callaron por temor a admitir la vulnerabilidad de la flota. Para un régimen que presumía de igualdad estratégica con Washington, reconocer que su joya submarina había sido manipulada en secreto por la CIA habría significado un golpe político imposible de sobrellevar. Así, la verdad quedó enterrada junto con los restos del K-129 y con el silencio obligado de los que conocieron fragmentos del misterio. El secretismo también tuvo un fuerte impacto dentro de la CIA. El proyecto Azorian se convirtió en un ejemplo de lo que el espionaje podía lograr cuando se le daban recursos ilimitados y una cobertura perfecta. Sin embargo, también dejó claro que incluso los mayores éxitos debían envolverse en capas de silencio para evitar repercusiones internacionales. La agencia aprendió a perfeccionar el arte del encubrimiento, creando redes de desinformación que mantenían a periodistas, políticos y hasta aliados en la oscuridad. Ese legado no se limitó al caso del Glomar Explorer. Durante la Guerra Fría, la CIA replicó esta estrategia en docenas de operaciones. El hundimiento del K-129 se convirtió así en una lección de manual. Cómo ganar una partida estratégica sin disparar un solo tiro y sin que el adversario pudiera acusarte abiertamente de agresión. Años después, algunos ingenieros y marinos involucrados en el Glomar Explorer comenzaron a hablar discretamente sobre lo vivido. Aunque obligados al secreto durante décadas, en sus memorias o entrevistas concedidas tras el fin de la Guerra Fría, dejaron entrever la tensión que se respiraba a bordo. Relataron cómo cada maniobra bajo el océano era un riesgo extremo. Cualquier fallo en el Clementine podía provocar un accidente catastrófico, con la nave entera arrastrada hacia las profundidades. Otros recordaban la extraña sensación de trabajar en una operación cuyo propósito real desconocían, pues la mayoría de la tripulación pensaba que de verdad estaban explorando minerales. La compartimentación de información fue tan estricta que solo unos pocos sabían la verdad, lo que contribuyó a mantener el secreto durante tanto tiempo. Con el paso de los años, el proyecto Azorian pasó de ser un rumor casi olvidado a una de las historias más fascinantes de la Guerra Fría. Periodistas de investigación, historiadores y antiguos agentes comenzaron a reconstruir la verdad pieza a pieza, hasta confirmar lo increíble: que Estados Unidos había intentado levantar un submarino nuclear soviético a miles de metros de profundidad en secreto absoluto. Documentales, libros y archivos desclasificados fueron revelando los detalles, y lo que alguna vez fue un secreto impenetrable se convirtió en un caso de estudio sobre el ingenio, el riesgo y la ambición del espionaje. Hoy, el Glomar Explorer y el K-129 son nombres inseparables, símbolos de un tiempo en el que la lucha por la supremacía no se libraba solo en el espacio o en los campos de batalla, sino también en los silencios oscuros del océano. El proyecto Azorian no solo fue un logro tecnológico, también fue un ejercicio de ingeniería política. Cada decisión estaba calculada para mantener el secreto. Desde las reuniones en salas selladas en Langley hasta la creación de empresas fantasma que encubrían la financiación. La CIA utilizó compañías pantalla para ocultar contratos con Hughes Tool Company, asegurando que ni siquiera proveedores secundarios supieran a qué se destinaban sus materiales. Los marineros contratados para tripular el Glomar Explorer firmaron acuerdos de confidencialidad sin precedentes, que les prohibían revelar detalles incluso a sus familias. El grado de paranoia era tal que muchos oficiales viajaban con identidades falsas para supervisar la misión. Estados Unidos sabía que cualquier filtración podía desatar un conflicto diplomático con la URSS en el peor momento de la Guerra Fría, por lo que el silencio era tan vital como el acero de los brazos del Clementine. Mientras tanto, los soviéticos no permanecían completamente ciegos. Sus satélites y barcos espía, conocidos como trawlers, seguían de cerca la actividad del Glomar Explorer, aunque sin comprender del todo lo que ocurría.
La versión oficial de la minería de nódulos metálicos resultaba verosímil, y la URSS carecía de medios técnicos para comprobar lo que se hacía bajo el mar a más de 5.000 metros de profundidad. Algunos almirantes sospechaban, pero el temor a reconocer públicamente que un submarino nuclear había sido perdido en aguas internacionales paralizaba cualquier reacción oficial. El orgullo soviético era un muro tan fuerte como el hormigón, y admitir la verdad habría sido un golpe político intolerable. La ironía era que la URSS observaba de cerca cómo Estados Unidos llevaba a cabo una operación que, de haberla descubierto, podría haber sido considerada un acto de guerra encubierto. Dentro del Glomar Explorer, la tensión se vivía a diario. Los ingenieros sabían que trabajaban en el límite de lo técnicamente posible. Nunca antes se había intentado elevar un objeto de más de 4.000 toneladas desde semejante profundidad. El Clementine debía sincronizar cientos de movimientos hidráulicos mientras soportaba presiones capaces de aplastar acero como si fuera papel. Cada vibración, cada chispa eléctrica, era un recordatorio de que el más mínimo error podía hundir toda la misión. Muchos marinos relataron años después que las noches eran interminables, con turnos de guardia donde el silencio solo se rompía por los crujidos metálicos del sistema. En sus memorias describieron cómo la ansiedad se mezclaba con el orgullo de ser parte de una operación única, conscientes de que estaban escribiendo una página secreta de la historia que quizás nunca sería contada. El momento crítico llegó cuando los brazos del Clementine lograron aferrar parte del casco del K-129. El levantamiento fue lento y tortuoso, con el Glomar Explorer avanzando apenas centímetros cada hora. Durante días, la tripulación vivió pendiente de indicadores que mostraban tensiones al borde del colapso. Finalmente, cuando la estructura emergía desde las tinieblas, un crujido estremecedor sacudió todo el sistema. Parte del submarino se partió y se precipitó de nuevo al abismo. Lo que se perdió incluía los compartimentos más codiciados por la CIA, posiblemente con misiles balísticos y códigos secretos. Aún así, fragmentos significativos quedaron asegurados, incluyendo torpedos y restos humanos. El fracaso parcial fue amargo, pero la sola idea de que habían logrado arrancar del fondo del océano una parte de un submarino soviético nuclear era, en sí misma, un triunfo estratégico incomparable. Lo que pocos sabían es que, pese al silencio oficial, la CIA trató los restos humanos con un grado inesperado de solemnidad. Encubierta, los cuerpos recuperados fueron colocados en féretros metálicos, envueltos en la bandera soviética y lanzados nuevamente al mar con un breve rito funerario grabado en vídeo. Décadas después, cuando ese material fue mostrado a Rusia tras la caída de la URSS, muchos veteranos soviéticos se sorprendieron al descubrir que sus antiguos enemigos habían rendido honores a sus marineros caídos. Este detalle, mínimo en medio del secretismo, mostró un extraño respeto entre rivales que se enfrentaban en todos los frentes posibles. Para la CIA, esa ceremonia fue tanto un gesto humanitario como una estrategia política. Demostrar que incluso en el espionaje más frío había espacio para la dignidad en medio de la confrontación más implacable. El fracaso parcial del levantamiento no detuvo a la CIA. En sus informes internos, la operación fue considerada un éxito relativo, pues había demostrado que la tecnología estadounidense podía lograr lo que parecía imposible: manipular el fondo oceánico a más de 5.000 metros de profundidad. Los ingenieros insistieron en que, con más recursos y ajustes, sería factible repetir intentos similares. La Marina y la CIA evaluaron nuevas aplicaciones, desde la recuperación de satélites caídos hasta la posibilidad de instalar dispositivos de escucha en cables submarinos soviéticos. Aunque el K-129 no fue recuperado en su totalidad, la operación abrió un nuevo capítulo en la guerra tecnológica de la Guerra Fría, donde los océanos se convirtieron en un campo de batalla invisible y silencioso, tan decisivo como el espacio o la carrera nuclear. El secreto, sin embargo, estaba en constante peligro. En 1975, el Los Angeles Times y el New York Times recibieron filtraciones sobre la verdadera misión del Glomar Explorer. La CIA presionó al gobierno para impedir la publicación,
Y en medio de esa crisis nació la célebre respuesta Glomar. Ni confirmamos ni desmentimos la existencia de tal operación. Esa fórmula, creada para evadir preguntas de periodistas y legisladores, trascendió el caso Shinano y se convirtió en un clásico del lenguaje del espionaje. El intento de la prensa por revelar la historia mostró que, por mucho que se invirtiera en ingeniería y sigilo, el talón de Aquiles siempre era humano. Un trabajador descontento o un funcionario imprudente podía desmoronar años de secretismo en un instante. Pese al velo de silencio, algunos detalles comenzaron a salir a la luz gracias a rumores en la comunidad naval. Exoficiales de inteligencia comentaban en círculos privados que Estados Unidos había logrado tocar un submarino soviético en aguas profundas. Aunque nadie podía confirmar cifras o pruebas, el simple rumor inquietaba al Kremlin. La posibilidad de que Washington hubiera accedido a tecnología nuclear soviética era alarmante. Moscú ordenó reforzar la seguridad en sus operaciones submarinas, desplegando buques de patrulla adicionales y aumentando la vigilancia de satélites. Paradójicamente, esa sospecha otorgó a la CIA una ventaja psicológica. Aunque el éxito había sido parcial, los soviéticos actuaban como si se hubiera logrado un golpe monumental, y ese temor influyó en sus decisiones estratégicas. Con el paso de los años, el Glomar Explorer adquirió un destino casi irónico. Tras haber sido diseñado y construido con un coste astronómico para una misión ultrasecreta, terminó alquilado a compañías privadas para trabajos de perforación en alta mar. La nave que alguna vez simbolizó la cumbre del ingenio encubierto pasó a ser un buque civil, alejado del espionaje. Sin embargo, su leyenda permaneció viva en círculos militares y académicos, donde se analizaba como el ejemplo perfecto de cómo la Guerra Fría empujó los límites de la ciencia más allá de lo imaginable. El contraste entre su pasado como herramienta de la CIA y su futuro como buque comercial reforzaba la idea de que la tecnología no tiene moral. Solo depende de quién la use y para qué propósito. En retrospectiva, el proyecto Azorian representó mucho más que un intento de rescatar un submarino hundido. Fue la materialización del pulso tecnológico entre dos superpotencias dispuestas a gastar fortunas para obtener una mínima ventaja estratégica. En ese contexto, el éxito no se medía solo por lo recuperado, sino por la capacidad de demostrar superioridad técnica y audacia operativa. Aunque el K-129 descansara en gran parte en el fondo del Pacífico, lo logrado con el Glomar Explorer probó que Estados Unidos estaba dispuesto a desafiar a la naturaleza y a la física para proteger sus intereses. Esa mentalidad, forjada en acero y secretismo, se convirtió en uno de los sellos de la Guerra Fría. Una lucha donde incluso los océanos profundos se transformaron en trincheras invisibles. El legado del proyecto Azorian también dejó una enseñanza en el terreno diplomático. Aunque la URSS nunca presentó una protesta formal ante Estados Unidos por el intento de recuperación del K-129, la desconfianza se profundizó. Moscú interpretó el silencio de Washington como una confirmación tácita de que algo extraordinario había ocurrido. Esa percepción aceleró la carrera por desarrollar submarinos más silenciosos, con sistemas de autodestrucción incorporados para evitar que su tecnología cayera en manos enemigas. Años después, analistas coincidieron en que el proyecto estadounidense obligó al bloque soviético a invertir recursos colosales en blindar su flota submarina, lo que indirectamente debilitó otras áreas de su economía militar. El Glomar Explorer, aunque nunca disparó un arma, logró empujar al adversario hacia un gasto que pesaría en el largo desenlace de la Guerra Fría. El secreto más intrigante del K-129 no fueron únicamente sus torpedos nucleares, sino también los códigos y documentos de a bordo. Aunque la CIA jamás reveló oficialmente qué información logró recuperar, historiadores sugieren que incluso fragmentos de libros de claves o registros de operaciones habrían sido un tesoro invaluable. Conocer protocolos de comunicación o prácticas de patrulla soviéticas podía equivaler a años de espionaje exitoso. Ese potencial explica por qué se arriesgó tanto en la operación. Cada página rescatada era como arrancar un pedazo de la mente estratégica del adversario. En este punto, la recuperación parcial del submarino dejó de medirse por toneladas de acero
y pasó a valorarse por gramos de papel, tinta y secretos, que aunque mínimos, podían inclinar la balanza en los despachos de la inteligencia norteamericana. La dimensión humana del proyecto no fue menor. Los ingenieros, marineros y especialistas que trabajaron en el Glomar Explorer vivieron bajo una presión insoportable. Todo lo que hacían estaba marcado por el secreto, al punto de no poder compartir con sus familias dónde estaban ni qué misión cumplían. Los testimonios posteriores hablan de jornadas interminables, en las que el más mínimo error podía significar no solo el fracaso, sino un incidente internacional. La tensión se agravaba al saber que, a miles de kilómetros, los soviéticos vigilaban los movimientos en el Pacífico. Cada maniobra nocturna, cada prueba técnica, estaba impregnada de la sensación de caminar sobre una cuerda floja tendida entre dos superpotencias armadas hasta los dientes. Ese estrés psicológico convirtió a la operación en una guerra silenciosa librada tanto en las profundidades del mar como en la mente de quienes la ejecutaban. El destino del K-129 también quedó marcado por un extraño giro moral. A pesar del secretismo, la CIA organizó una ceremonia fúnebre en el mar para los marinos soviéticos cuyos restos fueron recuperados durante la operación. Filmada en secreto, la ceremonia mostró a oficiales estadounidenses rindiendo honores navales y lanzando al océano una bandera soviética doblada. Décadas después, cuando el video salió a la luz, sorprendió tanto a Rusia como al resto del mundo. Era un recordatorio de que incluso en el contexto más brutal de la Guerra Fría, existían gestos de humanidad. Ese acto, casi simbólico, revelaba una paradoja. El mismo país que intentaba robar los secretos de un enemigo mortal podía, al mismo tiempo, reconocer la dignidad de sus hombres caídos en combate, recordando que bajo las banderas siempre había seres humanos atrapados en la maquinaria de la guerra. Finalmente, el proyecto Azorian dejó una huella indeleble en la cultura del espionaje. La expresión «respuesta Glomar» se convirtió en sinónimo de secretismo institucional, adoptada no solo por agencias de inteligencia, sino también por gobiernos y corporaciones alrededor del mundo. La herencia del Glomar Explorer trascendió lo naval y se instaló en el lenguaje cotidiano de la política y la seguridad. Cada vez que un portavoz rehúsa confirmar o negar una acusación, resuena la sombra de aquel submarino hundido en 1968 y del coloso construido para traerlo a la superficie. El K-129 y el Glomar Explorer se transformaron en símbolos de una época donde el ingenio humano se llevaba al límite por miedo al enemigo, y donde las profundidades del mar se convirtieron en un espejo de la profundidad del secretismo que dominó toda la Guerra Fría. El hundimiento del K-129 también reavivó los debates sobre el riesgo nuclear en el mar. El hecho de que un submarino cargado con torpedos atómicos reposara a más de 5.000 metros de profundidad generaba un temor latente: la posibilidad de fugas radiactivas en ecosistemas marinos delicados. Aunque las autoridades norteamericanas insistieron en que no existía un peligro inmediato, los soviéticos sospechaban lo contrario y llegaron a enviar misiones secretas para monitorear la zona. Décadas más tarde, los científicos todavía se preguntaban si restos del arsenal seguían ocultos bajo toneladas de agua y sedimentos. Así, el K-129 no solo representaba un riesgo militar, sino también ambiental, demostrando cómo la carrera armamentística extendía sus consecuencias más allá de la política y de la guerra. La sombra del K-129 también influyó en el desarrollo de nuevas tecnologías submarinas. La experiencia del Glomar Explorer evidenció que las profundidades oceánicas eran un nuevo campo de batalla, donde el que lograra dominar la ingeniería de gran escala tendría una ventaja estratégica inigualable. Estados Unidos redobló esfuerzos en sistemas de detección acústica, manipulación a control remoto y mejoras en los materiales capaces de resistir presiones colosales. Al mismo tiempo, la Unión Soviética aceleró el perfeccionamiento de sus submarinos de la clase Taifún, auténticas fortalezas sumergibles concebidas no solo como plataformas de ataque, sino como símbolos de poder. Así, lo ocurrido en 1968 terminó siendo un catalizador tecnológico que transformó la guerra naval del siglo XX. Más allá de lo técnico y lo político,
el K-129 se convirtió en una herida en la memoria rusa. Para los familiares de los 98 marinos fallecidos, el silencio oficial resultó insoportable. Durante años, las viudas y los huérfanos apenas recibieron información vaga, enmarcada en discursos patrióticos que exaltaban el sacrificio, pero ocultaban la verdad de lo sucedido. Solo tras la caída de la Unión Soviética se conocieron fragmentos más claros del destino de aquel submarino. La revelación de que los restos habían sido manipulados por los estadounidenses fue recibida con indignación, pero también con resignación. El K-129 dejó de ser solo un arma perdida para transformarse en un símbolo de cómo los hombres comunes pagaban con su vida los errores y ambiciones de los altos mandos. El Glomar Explorer, por su parte, nunca volvió a brillar con el mismo protagonismo. Tras la operación, fue reciclado en misiones civiles y reconvertido en una plataforma de perforación petrolera, una ironía del destino para un barco que había nacido como uno de los mayores secretos de la Guerra Fría. A pesar de esa nueva vida, su nombre quedó para siempre ligado al misterio y la intriga. Ingenieros y oficiales que participaron en la misión cargaron con el peso del secreto durante décadas, sin poder hablar abiertamente de lo que vivieron. El barco en sí mismo se convirtió en una metáfora, un gigante construido para un objetivo único e irrepetible, que terminó navegando como un coloso sin gloria, testigo de una historia que nunca fue contada del todo. En última instancia, la historia del K-129 y el proyecto Azorian encierra la esencia misma de la Guerra Fría. Un conflicto dominado tanto por la paranoia y el secretismo, como por la capacidad de innovación humana. El Océano Pacífico se convirtió en un cementerio y a la vez en un campo de experimentación, donde la política global se escribió en silencio, bajo kilómetros de agua. El submarino perdido y el barco diseñado para recuperarlo no fueron solo máquinas, sino símbolos de un tiempo en que el mundo temía la destrucción total y al mismo tiempo empujaba la ciencia y la ingeniería a límites insospechados. Al recordarlos, comprendemos que la Guerra Fría no solo se libró en Berlín o en Vietnam, sino también en la oscuridad silenciosa de las profundidades marinas.